Hola, muy buenos días y bienvenidos al proyecto de IPG Patsala de español. Yo me llamo María Teresa Miramón y soy profesora visitante de la Universidad Jawaharlal Nehru en New Delhi. En esta universidad imparto la literatura e historia de España, como por ejemplo literatura española medieval o literatura española del siglo XX y contemporánea, al igual que historia de España contemporánea y asignaturas de lengua española. Hoy vamos a comenzar con el módulo 11 del paper de Historia y Cultura de Hispanoamérica, que se titula La sociedad colonial. Vamos a comenzar con la llegada a América, con los conquistadores. Seguidamente del descubrimiento de América, la emigración de españoles al Nuevo Mundo fue inminente, aproximadamente hacia el segundo viaje de Cristóbal Colón. Los reyes católicos crearon la Casa de Contratación, cuya finalidad era controlar y registrar cuántos españoles partían. Aproximadamente se calcula que partieron entre 200.000 y 300.000 durante el siglo XVI. Pasajeros, aunque muchos de ellos, se calcula que de estos tan solo el 10% eran mujeres, produciéndose un gran desequilibrio que hizo que los españoles se juntasen con mujeres indígenas. La autorización de partida fue más o menos exigente según las necesidades de población que hubiese. Por ejemplo, durante el mandato de Carlos V se consideró necesario rebajar las exigencias para que marchase la mayor cantidad de españoles nativos posible y de esta manera poder acelerar la población. Por el contrario, durante el reinado de Felipe II se limitaron los emigrantes, ya que España contaba con una baja densidad de población a causa de guerras, hambrunas, enfermedades, etc. Los extranjeros tuvieron totalmente prohibido viajar a las Indias, hasta que en 1626 Carlos V permitió que todos sus súbditos pudieran establecerse en América. Cabe decir que en aquel momento Alemania, parte de Italia y Austria, entre otros territorios, estaban bajo el dominio del emperador. En 1538 esta permisibilidad fue derogada, ya que en América comenzaron a crearse conflictos entre la península ibérica y los alemanes, que tenían ideas luteranas contradictorias a la evangelización cristiana, que era la que la corona y las bulas del Papa habían decretado como oficial. Por otra parte, como medida del desajuste entre hombres y mujeres que habían embarcado hacia América, poquísimas mujeres en relación a los hombres, la corona aumentó la publicidad para que las mujeres solteras marchasen a América y obligó a los casados a llevarse a su familia de España a América. En el siglo XVIII era muy difícil saber quién era español y quién mestizo, pero ya se había estructurado una mentalidad racista y a finales de dicho siglo el 95% de los españoles eran criollos. A los españoles se les prohibió por ley instalarse en pueblos indios y viceversa. Se crearon nuevas ciudades con una administración eclesiástica y estatal. Esta ley de separación racial se llevó a la práctica durante poco tiempo, puesto que se necesitaba la labor de los indios en las ciudades, y muchos españoles viajaban a los pueblos de los indios para buscar mano de obra. Vamos a pasar a hablar ahora de los conquistadores. Antes de la llegada de los españoles, los indios eran una sociedad polígama y con una economía basada en la agricultura. Mientras que antes de la colonización había un promedio de 3 a 6 hijos, después tenían solo uno o ninguno. Con las uniones y aparición de mestizos, los conceptos apellido y linaje fueron de la mano. Los apellidos de algunos linajes fueron adaptándose a medida que la sociedad avanzaba. Vamos a pasar a hablar ahora del papel desempeñado por las mujeres. Las sociedades inca y azteca eran patriarcales, pero la mujer tenía un papel reconocido y valorado en la sociedad e incluso tenía mayor poder político. Tras la colonización, la mujer fue una de las grandes perjudicadas, ya que perdió este valor. El papel de la mujer española inmigrante fue similar al ejercido en la Europa contemporánea. A su llegada eran muy solicitadas, ya que había menos mujeres que los hombres. Las mujeres que inmigraron pensaron en un rápido ascenso social. Sin embargo, no todas lograron alcanzarlo y tuvieron que casarse con hombres menos pudientes. Podían ayudar de manera informal en los negocios de los maridos, pero el representante y el que tenía la última palabra era el marido.
Era común que algunas mujeres se dedicasen a la enseñanza en las escuelas o a la costura, y estas profesiones estaban mejor consideradas que las vendedoras. La única expedición que se contemplaba para que la mujer pudiera dirigir un negocio era que ésta fuera viuda. Solamente entonces podían dirigir abiertamente las empresas. En 1779, Carlos III abolió las leyes que las excluían de ciertos oficios para poder ejercer labores en las fábricas de tejidos o tabaco, los rangos de la sociedad colonial. Desde la llegada al Nuevo Mundo, el hombre blanco quiso demostrar su supremacía frente a los indígenas, que aunque a los ojos de los reyes católicos eran españoles por igual, en la práctica los españoles consideraban que eran salvajes y que tenían que ser evangelizados o utilizados para los trabajos más duros. Aun así, los españoles pronto se mezclaron con las mujeres indígenas, produciéndose nacimientos de mestizos. En general, la unión entre indios y españoles fue voluntaria. Las familias de las indias estaban contentas si se unían a un español, porque era considerado socialmente superior, e incluso algunos caciques indios enviaban a los colonos mujeres como regalo. Por otro lado, a los españoles les gustaban los rasgos exóticos de las indias. Pero en cualquier caso, los españoles seguían prefiriendo casarse con las españolas, ya que era lo que estaba bien visto socialmente. Tanto la Iglesia como la corona española hicieron todo lo posible para evitar los casamientos entre españoles con otras etnias, pero con el paso del tiempo esto fue inevitable. La sociedad colonial ya no solo estaba formada por blancos y nativos, sino que se crearon nuevos rangos o clases que vamos a describir a continuación. No fue una sociedad de castas cerradas, ya que había mezcla, pero había una mentalidad y prejuicios sociales claramente definidos. A mayor pureza de sangre española, mayor era el rango ocupado en la sociedad. Como podemos ver en la siguiente pirámide, podemos ver que los españoles estaban arriba, después criollos, seguidos de mestizos, después los indios y por último negros, mulatos y zanos. Vamos a describir brevemente cada. Primero, los españoles o raza blanca estaban situados en la cúspide de la pirámide y eran los mejor considerados. El más poderoso era el rey, seguido por sus representantes en América, virreyes, gobernadores, cabildos y representantes. Todos procedentes de España, eran la minoría dominante que se dedicaba a trabajos como encomenderos, mineros, obispos, comerciantes, oficiales reales, militares, etc. Para ellos era muy importante engendrar una familia numerosa. Las mujeres ejercían solo labores domésticas, una mentalidad de sociedad patriarcal donde el varón ejercía el poder en casa y en la sociedad, que eran los hijos de los españoles que habían nacido en América. Aparecieron en su mayoría durante el siglo XVII y veían a los españoles peninsulares como competidores. A medida que los criollos fueron aumentando su número, comenzaron a disputarse cada vez más cargos como oidores u oficiales reales. Vamos a pasar a hablar ahora de los mestizos. Los mestizos eran los hijos nacidos de mezcla de español y normalmente una india. Con el tiempo llegaron a ser la población más numerosa de todas las castas. Los indios, que tras la llegada de los españoles fueron utilizados como esclavos para realizar tareas mineras en busca de oro y plata, pero fue prohibida muy pronto, excepto para los indios bravos, los guerrilleros, presentes en las fronteras. Y bueno, otras razas en las que entrarían los mulatos, que son hijos de españoles y normalmente mujeres negras, no fue un grupo abundante por la degradación social que en aquella época suponía esta unión. Después estaban los negros, que eran la clase social más baja, aunque a veces gozaban de una posición superior a la de los indios. Fueron traídos de África para suplir las carencias de mano de obra que se han descrito anteriormente y para trabajar como esclavos en las tareas que necesitaban mano de obra. Hasta el año 1960, los negros procedían de Senegal, Gambia y del Océano de Guinea, más tarde de Angola. Su reproducción fue muy limitada hasta el siglo XVIII a causa de las duras condiciones de vida y por el desequilibrio entre sexos. Cabe decir que en la América española no había tantos esclavos como en las zonas conquistadas por los portugueses. Eran utilizados como esclavos, pero tenían la oportunidad de comprar su libertad o que su dueño les diera una licencia de libertad, algo que en la zona portuguesa no era tan habitual. Por último, los tambos, que era la raza más minoritaria, y era el resultado de la unión de una persona india y una negra.
Bueno, vamos a pasar ahora a hablar brevemente del papel de la educación, desde la llegada de los españoles para formar a sus hijos, y se observa una gran diferencia entre la impartida a los indios y la de los españoles. La educación que se daba a los indios era una forma de someterles y transmitirles los valores y cultura españoles. Se llevó a cabo a través de misioneros franciscanos, dominicos y agustinos a pie de calle. De forma paralela a las costumbres peninsulares, a las mujeres se les prohibía el acceso a la educación, ya que según la Iglesia, éstas solo debían realizar tareas domésticas aparte de servir a su marido. La primera universidad creada fue la Real Universidad de Lima, en 1551 y vigente todavía en la actualidad. En el siglo XVII, dependiendo de la clase social perteneciente, la educación se ejercía en lugares diferentes, de manera que la clase social alta contaba con profesores particulares y las bajas acudían a escuelas públicas. En el siglo XVIII la educación estaba formada por 3 bloques. Primeras letras, donde se aprendía castellano y operaciones básicas, estudios menores, con el aprendizaje del latín, y estudios mayores, que se enseñaban en colegios reales o universidades. Vamos a hablar ahora de las profesiones. A la llegada de los conquistadores, el sistema de trabajo que se empleó fue la esclavitud de los indígenas, la cual fue abolida gracias a Bartolomé de las Casas, que sentó las bases para la creación de las leyes de Burgos en 1512, a partir de las cuales se generaron leyes en defensa de los indios, con las leyes nuevas en 1542. Bartolomé de las Casas dedicó su vida a defender la libertad de los indios, y su obra más conocida fue la brevísima relación de la destrucción de las Indias, dirigida a Felipe II. Por otra parte, los estudios mejor valorados que ayudaban a alcanzar o avanzar posiciones sociales eran el derecho, la carrera eclesiástica o la medicina. También estaban bien considerados los comerciantes que sacaban beneficio por el transporte de mercancías. Muchos de estos aprovecharon para afianzar sus familias en España peninsular, mejor considerada que la América española. Dentro de estos comerciantes podía haber diferentes tipos de ricos, ya que si se dedicaban a viajar continuamente, siempre eran desconocidos y debían ganarse la confianza de los compradores. Hay que diferenciar también entre comerciante y vendedor local, que es un mero tratante de la economía regional. Este no alcanzaba grandes riquezas, pero a veces, si lo que vendía estaba muy demandado, sí podía adquirir un estatus social bien visto. Similar a su rango pueden considerarse los artesanos, que eran pequeños gremios formados por gente humilde. Por su parte, los plateros podían considerarse los banqueros de la actualidad. Manejaban mucho dinero y adquirían contactos entre los ricos. Los trabajos peor considerados eran los relacionados con las labores del campo, minería, servicio doméstico, etc. y eran realizados por los pertenecientes a las sociedades más bajas, que va a hablar de la música. Debido a la riqueza cultural del continente, la música colonial española consta de varias corrientes. Música africana, autóctona, que es la resurrección de la cultura azteca y recordatorio de las muertes de sus guerreros, y europea, la barroca y renacentista. La Iglesia llegó a publicar un libro con canciones de creación propia, exclusivas para cantarlas los días de misa con los indios e inculcar valores cristianos como el Psalterium Antipornarium Santorale. Uno de los sacerdotes mestizos compositores más conocido es Diego Lobato de Sosa Yarupaya. La primera escuela de música se creó en 1524 y su fundador fue Pedro de Gante, un evangelizador y educador. Los españoles introdujeron instrumentos de cuerda y tecla, así como flautas, trompetas, cornetas, chirimías o sacabuches. Damos por terminado este módulo sobre la sociedad colonial en América. Muchas gracias por habernos escuchado.